Romanos capítulo número 1, por favor, ahí en sus Biblias. Si traen una Biblia o si tienen un teléfono en el cual puedan sacar la aplicación, Romanos capítulo número 1, por favor. Si ustedes estuvieron con nosotros la semana pasada, van a recordar que en su boletín está la gráfica de lo que estamos hablando desde la semana pasada, obviamente, que es básicamente la experiencia de navegar, de simplemente ir versículo o capítulo por capítulo en el libro de Romanos. Ahora, si por alguna razón no estuvieron aquí la semana pasada, se perdieron la primera parte o se llegan a perder una de las partes futuras, quiero invitarles a que saquen de dentro del boletín, adentro del boletín van a encontrar una hojita que se ve como esta. Y esta hojita es importante porque en la parte de abajo de la hojita, en cada una de ellas, está la página de internet donde ustedes pueden regresar y ver estos sermones o escucharlos o verlos como sea para ustedes. E inclusive en esa página de internet ustedes van a encontrar las notas del sermón para que se den una idea dónde estamos y qué estamos haciendo. Entonces es importante eso, si acaso, porque varias razones por ello, y aquí es donde quiero que piensen conmigo, porque ahí en la pantalla ustedes se van a dar cuenta que yo la semana pasada usé estas imágenes. Si estuvieron aquí, las van a recordar. Si no estuvieron aquí, van a estar perdidos de lo que estoy hablando. Pero esta es la primera de ellas. Un control remoto de cochera. La semana pasada les mostré esto, que fue la llave para entrar a la casa donde está la cochera de este control remoto. La última foto que les mostré fue la foto de la cochera, donde está básicamente nuestro hogar. Y todo esto lo mostré porque tiene que ver con el mensaje de la semana pasada. No lo voy a repetir, vayan a la página, lo pueden ver. Pero aquí es a donde voy. Hemos pasado esta semana que termina y estamos iniciando la parte número 2 y quiero leerles de la palabra de Dios los versículos que siguen. No están en la pantalla, van a tener que escuchar. Si no tienen Biblia, si no tienen una aplicación en su teléfono, escuchen el mensaje de la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, empezando en el versículo número 8. En primer lugar, dice Pablo, estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional: por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. En otras palabras, Pablo está hablando a gente que tienen buena fama, han construido buena reputación de la fe que tienen en Dios. Versículo 9: Dios, a quien sirvo de corazón predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que lo recuerdo a ustedes sin cesar. ¿Qué significa eso? Que está siempre pensando en ellos. Versículo número 10. Lo recuerdo tanto que dice: siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Aparentemente él quería ir, pero no podía, o será obstaculizado el ir. Versículo 11. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que les fortalezca. Versículo 12. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Escuchen el lenguaje, porque está diciendo: cuando vaya quiero impartir, pero realmente no es nada más impartir, es también recibir, porque en la reunión de los santos siempre hay algo recíproco, donde esperamos en el Señor que el cantar, el adorar, el leer, el compañerismo edifique unos a otros. Versículo 13. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Versículo 14. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, sean instruidos o ignorantes. Versículo 15. De allí mi gran anhelo de predicarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. ¿Recuerdan la semana pasada que les dije que esta carta es una carta ocasional? En otras palabras, hay una razón específica por qué Pablo escribe esto. Y al aparentar, la razón es porque en la iglesia de Roma es una combinación, dije la semana pasada, de judíos convertidos del judaísmo al cristianismo y de gentiles convertidos de un montón de filosofías griegas, paganismo y agnósticos y un montón de cosas. Estos dos grupos están juntos ahora en la iglesia y al parecer esa es la razón por que Pablo escribe. Entonces está diciendo lo siguiente en el versículo 15: mi anhelo de predicarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. Versículo 16, y aquí es a donde vamos.
Aquí está el evangelio que quiere predicar. Ahora, antes de mostrarles esto en la pantalla, que es el versículo 16, lo vamos a poner en la pantalla, quiero que escuchen esto de mí. Porque el libro de Romanos nos va a llevar un buen rato acabado. Son un montón de capítulos, es bastante el mensaje, pero aquí es donde quiero que esta semana número 2 la recuerden, se la graben. Si se pierden uno de los capítulos, uno de los temas, regresen a ellos, búsquenlos en línea, lo que sea. Versículo 16 y 17 que estamos por leer son la médula, la base, el centro de todo el libro de Romanos. Entonces, lo que estamos hablando hoy tiene que ser, escuchen esto, tiene que ser el tabulador, tiene que ser la medida en cómo evaluamos el resto. Porque una cosa yo estoy por seguro que a ustedes no les gustaría que sucede todo el tiempo, por los medios sociales. Los medios sociales, la mayor parte del tiempo, Twitter, Facebook, Instagram, todo eso, no nos hacen justicia, porque es difícil compartir todo lo que estamos diciendo. Muchas veces decimos algo y si queremos decirlo sarcásticamente, ponemos una carita de sonrisa. Ahí inviten, jaja. Es chiste, ¿verdad? Que queremos que nos inviten, pero a veces es en serio, ¿verdad? Chiste en serio. Ok, entonces, lo que quiero que piensen es esto. No nos gusta que nos agarren o que nos consideren fuera de contexto. ¿Sí me explico? Cuando yo digo una cosa, cuando tú dices y respondes, pues vénganse, realmente no estoy diciendo que se vengan, nada más estoy diciendo para, como pediste ser invitado. Pero realmente no quieres que vengan, ¿sí me explico? Puede ser tomado fuera de contexto. Ok, para evitar ese fenómeno en el libro de Romanos, y esto aplica a todo el libro de la Biblia, tienes que encontrar el mensaje central, aquí está el punto, y todo tiene que ser hablado bajo ese punto. Entonces, de aquí en adelante, el resto de los capítulos de Romanos tienen que ser hablados en lo que vamos a hablar este domingo. Versículo 16, aquí vamos, dice la Biblia lo siguiente: a la verdad, aquí está el evangelio que quiero predicarles en Roma, quiero ir a ustedes, quiero predicarles, a la verdad. En otras palabras, la traducción típicamente es esto: por lo tanto. En inglés usa la palabra I am not ashamed of the gospel. Dice, a la verdad, no me avergüenzo del evangelio. No sé si puedan ver que esa frase o esas palabras están en rojo, porque es lo que quiero enfatizarles. No me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque ese evangelio es poder de quién. Es poder de Dios. Es poder de Dios que existe para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de quién. En otras palabras, es universal este evangelio, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de una cultura, a un grupo de gente que por generaciones, por siglos enteros, pensaron que el evangelio era étnico, que dependía nada más en un grupito, era un VIP, era nada más nosotros, no el resto del mundo. Entonces Pablo está diciendo, esto es universal. Ahora, aquí es donde voy, que no puedo tener atención en esto. Al aparentar, lo que estamos leyendo aquí es que Pablo se encuentra con un grupo de cristianos, judíos y gentiles, que vienen al evangelio, y los cuales se encuentran avergonzados del evangelio. ¿Es lo que está implicando? Si él está diciendo, yo no me avergüenzo del evangelio, es porque ustedes, si se avergüenzan del evangelio, la audiencia son judíos y gentiles. La pregunta es, ¿cómo es que se avergonzaban? Dos maneras. El judío se avergonzaba porque el judío siempre batalló y hasta la fecha batalla, y en aquel tiempo por eso inclusive lo ponen en un madero, lo crucifican. Es porque el judío, con su desesperación de un Mesías, tristemente, en su desesperación, ellos prefabricaron, crearon en su mente el ideal de lo que ellos necesitaban. ¿Les ha pasado eso a ustedes? Que ustedes piensan saber lo que quieren y Dios está proveyendo y dice, no, eso no quiero, quiero esto. ¿Sí? ¿Qué pasa con la creencia de los hijos? Los hijos muchas veces piensan lo que quieren y dices tú, no te conviene agarrar eso, te conviene esto. Entonces, la imagen que ellos tenían o que rechazaron es el concepto de Isaías capítulo 53. En Isaías 53, el profeta Isaías anuncia el nacimiento virginal de Jesús, pero el problema con Isaías, que se complica en la llegada de Jesús, es que él introduce un Mesías sufriente, a suffering servant. En otras palabras, sí es el rey de reyes, pero va a sufrir. ¿Suena como un oxymoron, como una contradicción de términos? Sí es el señor de señores, pero es el que lava los pies de los discípulos. Y el judío dice, pues qué onda, o eso no es. No, pues no es, crucifíquenlo. Ok, eso es lo que está diciendo Pablo, que están avergonzándose de Jesús. Ahora, esos son los judíos, aquí tenemos para todos. Los gentiles. Los gentiles vienen de una cultura griega, de la cual el griego siempre pensó que el pináculo, el clímax, el summit, ¿sí? Lo más importante de la vida del ser humano era separar el espíritu con la materia. ¿Qué significa eso? Que lo más importante es que cuando tú mueres y el espíritu deja tu cuerpo,
Eso es lo más importante, que cuando sales, ahora es donde entras en el famoso Evangelio de Tomás. Son libros no inspirados, que de este Evangelio de Tomás es donde viene el movimiento gnóstico, que inclusive Hollywood ha hecho mucha lana a través de este libro. ¿Recuerdan la película de Da Vinci Code? ¿El código de Da Vinci? Tom Hanks. No, sí, por ahí. Okay. El punto es este. El punto es que esta gente siempre pensaba que lo más importante es separar el cuerpo del espíritu y después, de toda manera que piensan ellos, tienes que navegar ciertos códigos, por eso es la película del código de Da Vinci, ciertos códigos, hasta que encuentras lo que Pablo dice en Colosenses, el de Roma, la supremacía, la plenitud de Dios. Y Pablo en Colosenses dice, no es cierto, no es así, la plenitud de Dios está en Cristo Jesús. Entonces, el punto es este. Como estos judíos, estos gentiles pensaban que lo más importante es la separación de cuerpo o de materia con espíritu, el mensaje del Evangelio de Pablo va a ser este. En Corintios él dice que si Cristo no resucitó, ¿qué cosa con nuestra fe? Es en vano. Entonces el punto es este. Ellos aceptaban todo el mensaje excepto el concepto de que este carpintero, este hijo de carpintero, había físicamente muerto y que al tercer día su espíritu se une una vez más con su cuerpo y sale de la tumba con un cuerpo físico, glorificado pero físico. ¿Sí? Entonces, este concepto de la resurrección, estos gentiles nomás no les caía bien. Entonces, por una parte es Mesías o siervo sufriente, judíos, por otra parte es el concepto de la resurrección. Estas dos cosas ponían en vergüenza a esta gente. Pablo dice, yo no me avergüenzo. Ok, aquí está la pregunta, y aquí es donde quiero que vayamos por los próximos minutos. Yo estoy convencido que en nuestro caso, como cristianos, cuando nos avergonzamos del Evangelio, yo pienso que todos nos avergonzamos como cristianos en un momento dado. Yo les voy a demostrar por los próximos 3 o 4 domingos, cuando naveguemos por el capítulo, el resto del 1, 2 y 3 de Romanos, les voy a demostrar lo que Pablo dice con respecto a avergonzarnos. Porque el mensaje de Pablo es este. Al parecer, todo ser humano nada más tiene 2 religiones de que escoger. Es todo lo que tiene el ser humano. Una es la adoración al Creador y la otra es la adoración a la creación. Una vez más, adoración al Creador, adoración a la creación. Ahora, esta creación puede ser empaquetada, presentada de diferentes maneras. Pablo va a decir en el versículo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 que parte de esta adoración a la creación es que se entregaron a sus lascivias, concupiscencias, donde ahora dejaron lo natural y se fueron por lo aberrante, donde mujeres se entregaron a mujeres y hombres se entregaron a hombres. ¿Conmigo? Sí, no. Necesito entrar en más gráfico el asunto. El punto es este: estamos adorando la creación en lugar de adorar al Creador. Ahora, como esto es una realidad, y se los voy a demostrar cuando regrese en los próximos domingos, este es el punto de lo que está diciendo Pablo. La manera en que nos avergonzamos del Evangelio es cuando quitamos la supremacía de Dios, la adoración a Dios, y adoramos también la creación. ¿Qué significa eso? Escuchen esto. Lo que estamos por descubrir y por hablar en los próximos 12 minutos es que todos, sin excepción, aquí es donde quiero que tan solo escuchen esto, porque sus hijos y nuestros nietos van a lidiar esta vida con esto. Si quieren dialogar la cuestión de la existencia de Dios, otras religiones del mundo, bla, todo eso lo podemos dialogar, pero aquí no se detiene la conversación, y esa es mi pregunta. Si tú quieres creer en otra religión, si tú quieres hablar de gnosticismo, de otra vez el Islam, hinduismo, o simplemente no Dios, simplemente ser ateo, aquí está mi pregunta. ¿Qué vamos a hacer con la culpabilidad? Porque no me puedes decir que al estar sentado en este lugar no hay culpabilidad en ti. La hay en mí, la hay también en ti. Entonces, lo que quiero decir es esto, que el hombre por naturaleza tiene que lidiar con su culpabilidad. ¿Y cómo lidiamos como cristianos? Que hace 2000 años hubo un Mesías que murió en la cruz para redimirnos de esa culpabilidad. ¿Sí? ¿Todos conmigo? Cuando nosotros nos avergonzamos del Evangelio como cristianos, es cuando quitamos la adoración al Creador, adoramos la creación y empezamos a buscar otros medios de justificación. No nos estamos conectando esta mañana. Pero el momento en que tú empiezas a justificar tu situación, y aquí es donde quiero que pongan atención, porque muchos somos expertos en justificarnos a través de la religión. Pensamos que el estar aquí, un domingo como este, que está hermoso afuera, oscuro aquí adentro, pensamos que con eso ya la tenemos hecha. Y a raíz de venir a la iglesia, ¿qué es lo que pensamos? Escuchen esto: como voy a ir a la iglesia, ahora Dios me debe. Más vale que me vaya bien, más
más vale que consiga el trabajo que necesito, más vale. ¿Sí me explico? Encontramos toda esa justificación. O la clásica, pongo la responsabilidad de mi estado en la vida de alguien más, porque vengo de este hogar, porque mis papás fueron así, porque yo no sabía, por lo que me hizo él, por este hijo rebelde que tengo. Sí, siempre buscamos medios de justificarnos. Y cuando hablamos de cómo Pablo dice, no me avergüenzo, es porque Pablo está diciendo, yo no encuentro otra justificación fuera del Evangelio, la cual, escuchen esto, esta justificación es el poder de Dios para la salvación. Si cuando tú regresas a ser justificado, lidiar con tu culpabilidad solamente con Dios, es cuando entiendes el concepto completo de la salvación. Lo que está implicando Pablo es que muchos de nosotros, después de haber sido justificados en Cristo Jesús, hemos retrocedido ahora a tratar de justificarnos a nosotros mismos y construimos un tipo de callo espiritualmente hablando. ¿Cómo sé eso? Porque es cuando empezamos a perder compasión y sensibilidad por las necesidades de otros. Es cuando empezamos a pensar o a creer que la razón que Cristo murió es para que me vaya bien, para que yo evite el infierno y el resto de ustedes se pueden ir al infierno. Mientras yo vaya al cielo, el resto de ustedes, mala suerte. Eso les pasa por borrachos, por mujeriegos, si tan solo fueran como yo, si tan solo vivieran como yo, o si hubieran casado con alguien como mi esposa. ¿Sí me explico? Esa actitud de supremacía propia es cuando empiezas a adorar la creación. Tú eres creación. Tu mentalidad es creación. Es la palabra de Dios quien sienta el estándar. Entonces, este concepto de salvación, se los he dicho por varias ocasiones, se lo digo una vez más, involucra tres cosas que no están en la pantalla, se las quiero resumir. La primera de ellas es salvación de la presencia de Dios. Antes de ser salvo del infierno, antes de ser salvo de condenación eterna, tienes que ser salvo de Dios. ¿Por qué menciono esto? Porque conforme hablamos esta mañana, el infierno, como lo describe la Biblia, de un lago, ¿qué dice? Un lago de fuego, tormento eterno, ¿sí? Eso es simplemente, en mi opinión, es lo que se le llama lenguaje figurado. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo opuesto al lenguaje figurado? Literal. Yo no creo que el infierno es un lago de fuego donde estás quemando. Yo pienso que la Biblia está dándonos un lenguaje que podamos comprender. Pero ¿saben qué es el tormento eterno? Escuchen esto, porque eso es lo que yo pienso que el infierno es. El infierno es el ser humano estar ante la presencia de Dios sin un mediador, y su nombre es Cristo. Porque lo que no quieres es encontrarte con la justicia de Dios, con el poder de Dios, con la gloria de Dios, con la ira de Dios, sin un mediador. ¿Todos conmigo? Ese es el infierno. Entonces, la salvación inicia principalmente entendiendo que lo que no quieres es encontrarte con el Dios de la Biblia sin un mediador, sin un abogado. Número dos, parte de la salvación. La salvación es ahora sí del infierno. Lo que no quieres es tormento eterno que viene de esta presencia de Dios. Y la última es la salvación de Dios, del infierno, y la otra es de mí mismo. Porque si somos honestos, cuando empiezo a adorar la creación, hago muchas burradas. ¿Ah? Cuando empiezo a adorar la creación, cuando me empiezo a justificar a mí mismo, es cuando yo empiezo a simplemente pensar que lo que realmente necesito es un matrimonio nuevo. O sea, este fue nada más un cáliz. Si yo tuviera realmente el esposo ideal, que ya lo encontré en Facebook, realmente me va a ir bien en la vida. ¿Ah? Es como pensamos hoy en día, ¿no es cierto? Si tan solo mis hijos agarraran la onda y se dieran cuenta cuánto trabajo y fueran agradecidos estos ingratos. Sí, dice Pablo, es el poder de Dios para salvación. Esta salvación obviamente es para todos los que creen. Okay, esta cuestión de creer es la palabra fe. Por favor escuchen, porque no tengo tiempo para entrar en esto. Si regresan el miércoles lo hablamos en detalle de eso, el miércoles en la noche. Okay, pero aquí es el punto. Esta cuestión de creer tiene que ver con la fe. La fe es simplemente el vehículo que nos lleva hacia algo. Por eso se los he dicho muchas veces, la fe, la oración no pueden ser la razón que hacemos esto. La fe, la oración son los vehículos hacia algo más grande. Por eso dijimos que lo más importante no es la fe, es el objeto de nuestra fe. Lo más importante no es simplemente creer, es simplemente el objeto a quien creemos. ¿Qué implica esto?